Bueno, vamos a tener el orgullo hoy de compartir una nueva agenda personal con un amigo, le digo, porque casi cotidianamente nos vemos en la legislatura de Santa Fe, pero mucha gente no sabe cuál es su vida, cómo fueron sus inicios. Lo vamos a presentar en sociedad. Eduardo Tonioli tiene 38 años. Es doctor en Ciencia Política y docente en la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es diputado provincial. Además, es secretario general del Partido Justicialista de Rosario y secretario general del Movimiento Evita de Rosario. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Todo tiene su doble. El límite de tu tarjeta también. Comprando de 13 a 24 cuotas en cualquier comercio, automáticamente te duplicamos en el momento tu límite de consumo. Más límite, más compras, más cuotas. Nuevo Banco de Santa Fe. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. Eduardo, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bueno. ¿Nacido dónde? ¿En Rosario? No, nací en Río Ceballos, provincia de Córdoba. Ah, mira vos. Por situaciones propias de la política en ese momento, ¿no es cierto? Mis padres estaban viviendo allá. Y bueno, nací en la ciudad de Río Ceballos el 17 de marzo de 1977. 77. Sos joven, ¿eh? No tanto ya, 38. Ahora, ¿y hasta qué edad te quedaste en Ceballos? No, en Río Ceballos vivimos muy poco tiempo, después vivimos en Buenos Aires, después en el exilio, junto a mi mamá, en Brasil y después en Francia, ¿no? Bueno, tengo mi padre desaparecido durante la última dictadura, y volvimos en diciembre del 85, ahí sí, ya de ahí en adelante siempre en Rosario. Igual mi familia es toda de Rosario, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso, a ver. Sí. Me dijiste en Río Ceballos, ¿qué etapa, hasta qué edad estuviste? No, estuvimos los primeros meses de vida en Río Ceballos, Altagracia, en la zona de Córdoba, ¿no? De la Sierra de Córdoba. Y después viví hasta los 3 años aproximadamente en Buenos Aires, en la capital federal. Y después, entre los 4 y los 8, viví primero un año en Brasil, en Río de Janeiro, y después otros 3 años en Francia, en la ciudad de Grenoble. ¿Eso qué edad tenías cuando estabas en Francia? Y en Francia estuve hasta los 8 o 9 años. Así que la primaria casi la hiciste en Francia. Hice los primeros 3 años, 2 años y medio, porque hice primer grado, segundo grado y mitad de tercer grado. Después cuando lleguemos acá, como allá la escolaridad es distinta, empieza en julio, claro, obviamente por razones obvias del clima, etc. Había hecho mitad de tercer grado cuando llegué en diciembre del 85 acá, y tuve que empezar tercer grado de nuevo a partir del año 86. O sea que manejo bien el francés porque empecé... Lo que se aprende de chico y no se olvida más. No se olvida más. No sé, de hecho, cuando era adolescente, más joven, cuando estaba en la secundaria,
había hecho muchos trabajos de traducción, me había hecho unos pesos en ese momento, haciendo traducciones del francés al castellano. Lo sigo hablando, manejando. ¿Y acá en Rosario qué estudiaste? ¿De qué escuela? Fui a la Mariano Moreno, que es una escuela pública del centro de la ciudad de Rosario. Hice todo lo que restaba de la primaria hasta séptimo grado, y después a partir del año 91, del 91 al 95, hice la secundaria en el Instituto Politécnico Superior General San Martín, que es el Poli, se lo conoce, ¿no? Que es la escuela industrial aquí de Rosario, con mucho interés por lo que tenía que ver con la matemática, la física, el dibujo técnico. Pero bueno, en los últimos años de la secundaria empezó a picarme el bichito sobre todo de la historia, la política, la historia política argentina contemporánea. Así que cuando terminé quinto año, me recibí de bachiller técnico mecánico, decidí estudiar ciencia política en la Universidad Nacional de Rosario. Mira, vamos a ir por parte, porque de esa primaria y secundaria, ¿te quedaron amigos? ¿Seguís viéndolo? Sí, me quedaron muchos amigos. Los de la primaria, cada tanto, últimamente nos volvimos a juntar de nuevo. Me quedaron grandes amigos, a los que sí reconozco no veo demasiado, lo veo cuando tenemos esas juntadas, esas tenidas, ¿no es cierto? De la secundaria quizás sí con más asiduidad porque están más cerca en el tiempo, y además porque compartíamos, además el Politécnico es doble escolaridad, ¿no? Mañana y tarde, por lo menos varios días de la semana hay que ir también a la tarde a los talleres, etc. Así que imagínate, pasamos una vida dentro de la escuela, incluso también militando en el centro de estudiantes, ahí hice muchos amigos, así que lo seguí viendo, incluso llegamos a tener en ese momento nuestra propia banda, yo cantaba. Eso lo sabía, contame. Bueno, una banda de heavy metal, ¿no? De rock pesado. Ah, mirá vos. Hacíamos temas nuestros, se llamaba Pucará. ¿Pucará? Pucará, como el avión. Sí, en realidad el avión se llama así por el Pucará de Tilcara. Exactamente. Que quiere decir en quechua, fortaleza del aire. Eran las construcciones que hacían sobre la montaña los quechuas para resistir los ataques de otras tribus o ya en la etapa colonial, los ataques realistas, ¿no? Pucará se llamaba la banda, yo cantaba, hacíamos temas nuestros y también temas en ese momento de Hermética, B8, Hermética, bueno, la banda de Ricardo Iorio, que hoy es el líder de Almafuerte, ¿no? Bueno, me gusta mucho la música, cantando era un perro, pero lo hacíamos no profesionalmente, ¿no? Pero tocábamos en recitales, todo. Y bueno, te ha tenido sus adeptos y los grupos de amigos, pero no te bancan, digamos. Sí, uno Dolina dice que todo lo que uno hace, generalmente lo hace para ganarse alguna mina, ¿no? Dice Dolina, sí, ¿no? Y bueno, cantar en una banda tenía esa parte positiva que era por ahí. Garpaba, digamos. Garpaba, qué sé yo. Pero bueno, y la política también, uno en su momento, cuando me acerqué al centro de estudiantes, también fue siguiendo una chica que me gustaba mucho, me invitó a una reunión del centro de estudiantes. ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año? Y 93, 94. ¿Y estaba en qué año ahí? En tercer grado. Tercer año de la secundaria, cuarto año, me acerqué al centro de estudiantes. Eran momentos donde había mucha, sobre todo cuando estaba en cuarto, quinto año, mucha movilización estudiantil, porque en ese momento se aprobaron, cuando ya estaba en quinto año, dos leyes que para mí fueron nefastas para la educación argentina, que fueron la Ley de Educación Federal y la Ley de Educación Superior, que afectaban a la educación pública. Eso generó un gran revuelo, gran movilización estudiantil, y un poco al calor de eso me fui enganchando con la militancia, en ese caso estudiantil, ¿no? Secundaria. Después no seguí por ahí en la facultad, no tuve gran participación de militancia estudiantil, militaba en otros ámbitos, pero no en la facultad, no fue un lugar que me atrajo demasiado, ¿no? ¿Y en el secundario fueron de viaje de estudio, no? Secundario fuimos así como en ese momento se usaba, bueno, se sigue usando, ¿no? Por ahí a Bariloche.
Bariloche, claramente. Fui a Bariloche, como un viaje de estudio tranquilo. Lo único que fui con mi novia de ese entonces. Y a veces ya no fue tan... No salvaje, no fue tan salvaje. Claro, pero viste que todo el mundo va a soltar. Es más, es tradicional que están de novios se pelean para ir al viaje. Sí. No, fui con mi novia. Ella iba a otro curso, pero un día llegamos nosotros, un miércoles, y el jueves estaba el curso de ella, que también era ahí del Politécnico. Pero no, tengo muy buenos recuerdos de la secundaria, sobre todo el Politécnico es una escuela que primero que es de mucho estudio, necesita mucha disciplina de estudio, etcétera, pero te deja también, en función de eso, a pesar de que no estudié ni ingeniería ni arquitectura, mucha vocación por el estudio, por sentarse, leer, etcétera, que me sirvió mucho para hacer la carrera después universitaria. No necesariamente todos los que terminan de estudiar en el Poli estudian carreras técnicas, ¿no? Pero sí, sirve, igual es un aporte enorme para la formación de uno, ¿no? Una escuela de esas características. ¿Y deporte hacía en esa época? Mira, sí, nunca fui un buen deportista, siempre fui, cuando era chico, era socio de Newell, hacía natación, llegué a hacer tenis, para probar en realidad, como un poco curioso por los deportes, pero después toda mi vida jugué al fútbol de salón en la Asociación Cristiana de Jóvenes, aquí cerca, que es un club muy tradicional de Rosario, un club chico pero muy tradicional de Rosario. No, fui un defensor limitado, pero sí, siempre jugué al fútbol de salón. Y después un deporte que en realidad no es deporte físico, sino que es considerado el deporte de ciencia, que es el ajedrez. Durante mucho tiempo jugué al ajedrez, individualmente o en equipo. Participé del equipo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, jugando como uno de los tableros, ¿no? De como se suele llamar a los jugadores del equipo, de los equipos de ajedrez. Bueno, eso fue un poco mi experiencia deportiva, ¿no? Y después en la secundaria, donde uno tenía en el Politécnico posibilidad de elegir distintas disciplinas deportivas y practicarlas, muy interesante eso. En cuarto y quinto año se hacía de selección y hice en cuarto y quinto tiro. Es un deporte que me gusta mucho. A veces no tengo la oportunidad de practicarlo porque hay que ir al tiro federal o a algún polígono y bueno, tomarse su tiempo, ¿no es cierto? Hay que tener un arma reglamentaria, etcétera, salvo que uno vaya, bueno, y pida prestado o vaya con alguien que la tiene, pero siempre fue un deporte que me interesó muchísimo, el tiro. ¿Y sos de ir a la cancha o no? Sí, voy a la cancha, de local voy siempre con mi hijo. Ahora me empuja mucho más mi hijo. A veces uno con esto de fútbol para todos, que transmiten todos los partidos, dice, bueno, por ahí tengo ganas de quedarme en mi casa, una repetición. Claro, una picadita, una cervecita. No, pero mi hijo me vuelve loco, tiene 11 años y es un apasionado del fútbol, es bastante fanático, juega en Newell también, juega en Malvinas, en las inferiores, va en las infantiles, es arquero. Y si no lo llevo, me vuelve loco, ¿no? ¿Estás casado? ¿Tenés un hijo? Tengo un hijo, estoy separado hace tiempo, estoy en pareja nuevamente, y sí, tengo un hijo de 11 años que se llama Emiliano, va a la escuela, todavía está en sexto grado, de la escuela pública, y también es un gran apasionado de la música y también toca la guitarra, está aprendiendo porque le gusta, le interesa, y del fútbol, ataja ahí en Newell, en Malvinas, que es la escuelita de Newell, ¿no? Bueno, y de papá, ¿te acordás algo? ¿Tenés algo o nada? Muy poco. No, porque yo no lo conocí, yo nací un mes después de la desaparición, durante la dictadura de mi padre, así que mi mamá estaba de 8 meses, así que no lo conocí en persona. Obviamente tuve mis abuelos paternos que me contaron de él, mi familia, mi mamá, los amigos de él, que bueno, acabo antes de venir acá de encontrarme justo con un amigo de él que jugaba al básquet con él, que tienen un gran recuerdo de él porque era alguien muy extrovertido, muy jodón, los amigos de él de la secundaria. Y después también de la militancia, él militó en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, en la Juventud Peronista, y bueno, hay grandes amigos de él que me transmitieron un poco su forma de ser, cómo era, etcétera, ¿no? Y bueno, a ver,
¿Y cómo se convive? Porque tu mamá también es muy conocida, es legisladora, Sí. está en otro partido, nada que ver. ¿Cómo es esa relación? Contame un poquito. Bueno, pasa en las mejores familias, ¿no? Fíjate, los Lamberto, por ejemplo. Sí. Dos hermanos. Uno socialista, otro peronista de muerte. Increíble. Y hay muchos más, aunque Sí. por ahí a veces no son tan conocidos. A veces zafo cuando digo zafo es porque a veces te chicanean con eso, etcétera, pero a veces hay gente que no lo sabe porque tenemos apellido distinto, obviamente. Yo tengo mi apellido paterno. Pero yo trato de no discutir de política porque se hace difícil la cena, el almuerzo del domingo, por ejemplo, ¿no? Me imagino. ¿Cómo vos que tenés una postura muy crítica hacia el gobierno socialista? Claro. Y ella es parte de ese gobierno del Frente Socialista. Exactamente. Y viceversa, la visión que puede tener ella del gobierno nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, uno trata de... Pero bueno, eso también te sirvió para, más allá que vos elegiste un perfil, en tu casa a ver. Siempre se discutió de política. Exacto. Toda la vida. Mis abuelos, no tíos, porque no tengo tíos de sangre, pero sí tíos de crianza, amigos, conocidos, y en los más variados partidos políticos. Entonces, provengo de una familia de militantes de distintas experiencias políticas. Entonces, eso me ha servido indudablemente para entender que puede haber opiniones distintas, y que bueno, uno puede mantener una relación, en este caso familiar, o de amistad en otros casos, a pesar de esas diferencias políticas, ¿no? Tenemos que aprender los argentinos a poner sobre la mesa qué es lo prioritario muchas veces. Obviamente, para mí la política no es solamente consenso, no solamente acuerdo, sino que es también conflicto muchas veces, porque la política es conflicto de intereses, es la expresión de distintos intereses en la arena pública. Pero bueno, uno aprende también a morigerar algunas pasiones a la hora de decir, bueno, a ver, no me tengo que pelear por esto porque en última instancia son diferencias menores, ¿no? Y también aprender que uno se puede poner de acuerdo en grandes cuestiones sustanciales que quizás no tengan que ver con lo partidario, las diferencias, sino a veces con lo ideológico, que uno puede coincidir con gente que está en otro partido en algún punto particular, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿vos siempre militaste en el Movimiento Evita o trabajaste en alguna organización intermedia y después caíste? Mira, yo toda mi vida, por tradición familiar, por formación, por lecturas, inclusive cuando uno empieza a formarse, toda mi vida fui peronista, me concebí como peronista, mis lecturas tenían que ver con eso, mis referencias, ¿no? Las figuras en las que me referenciaba. Ahora, en el momento que yo empiezo a militar, al que te hacía referencia antes, 93, 94, 95, no me sentía identificado con las estructuras formales e institucionales del peronismo. Básicamente el Partido Justicialista era la etapa de Menem, etcétera. Y por lo tanto, no es solo mi caso, sino que muchos jóvenes nos sentíamos alejados de la participación político-partidaria, ¿no? Pero participábamos, no deja de ser participación política, en instituciones, en organizaciones sociales. Yo milité, como te decía antes, en los centros estudiantes de la escuela, de mi escuela, del Politécnico. Participé en organizaciones barriales, con trabajo barrial. Participé en la agrupación Hijo, básicamente por mi historia, por ser hijos de desaparecidos. Y también, por ejemplo, en otras experiencias, cuando transité la facultad, que si bien no eran estrictamente de militancia estudiantil, en el sentido de participar en el centro estudiante, participar en las elecciones, sí en experiencia académico-política, como por ejemplo la Cátedra Libre Arturo Jaureche, que intentaba reivindicar el pensamiento nacional, ¿no es cierto?, de pensadores como Jaureche, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, etcétera. Y después en alguna experiencia como centros culturales, como el Centro Cultural de Jaureche, que tenía el mismo objetivo, siempre por ahí en lo político, pero mucho más con un perfil social. Recién en el año 2003, porque además el Movimiento Evita es posterior al 2003, nace, si bien de experiencias previas, de militancia previa del peronismo, todas esas experiencias se empezaron a amalgamar con la figura de Néstor Kirchner, básicamente. La aparición de Néstor Kirchner dio un soplo, un cambio profundo a nivel país, pero también a nivel del peronismo, y nos convocó a muchísimos por entonces jóvenes
que veíamos en la figura de Néstor Kirchner alguien que venía a patear el tablero, ¿no? Frente a lo que había sido el menemismo, la alianza, diciembre del 2001, el desastre de diciembre del 2001 con una treintena de argentinos muertos, ¿no es cierto?, con los saqueos, el corralito y sobre todo las tasas enormes de desocupación. Bueno, Kirchner decía que cuando llegó con más desocupados que votos. Bueno, esta figura a nosotros nos atrajo profundamente. Nos atrajo en realidad con las primeras medidas de gobierno, ni siquiera en mi caso particular yo no lo había acompañado con el voto porque desconfiaba porque lo veía muy pegado a Duhalde, ¿no es cierto? Entonces no me atraía demasiado. Y sin embargo con el primer discurso, cuando asumió aquel famoso discurso donde dice no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, ¿no? de la Casa Rosada, y las primeras medidas me convocó, y a partir de eso junto a otros compañeros empezamos a conformar nacionalmente el movimiento Evita, que hoy es una fuerza nacional con presencia en todas las provincias, con presencia territorial en todas las localidades, los grandes centros urbanos de nuestro país, y también con representación institucional tanto a nivel nacional como a niveles locales, ¿no? Una fuerza que además, creo yo, tiene la particularidad de plantear no solo un acompañamiento a este proyecto político, sino siempre pensar en función de lo que falta para realmente poder decir que estamos en un proceso político que contiene al conjunto de los argentinos. Y hoy faltan cosas indudablemente, lo que tenemos la certeza es que la única forma de saldarlas, como ese 30% de compatriotas que todavía trabajan en la informalidad, es profundizando este proyecto político y no yendo para atrás, no buscando opciones propias del liberalismo económico, como el PRO, el Frente Renovador, Frente Progresista, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, tuviste un salto cualitativo, porque de ser un simple militante o gran militante a ser diputado provincial por ser parte de una lista de jóvenes, que fue la primera vez que hubo una lista netamente de jóvenes y que llegó a poner 3 diputados de la provincia. Sí, fue una experiencia para mí espectacular, digo, no solo por el resultado de esas elecciones, sino una experiencia fundamentalmente, fue una jugada que de alguna manera rompió un poco un tablero de lo establecido en el escenario político provincial. Fue la primera vez que, y con el aliento de varios dirigentes que en todo caso no eran jóvenes, que se armó una lista de menores de 35 años, e incluso la mayoría eran menores de 30, algunos pasábamos ahí nomás los 30 años, muchos de ellos menores de 30, que me parece que de alguna manera se sintieron convocados por este proyecto político que es el Frente para la Victoria, el peronismo, el kirchnerismo. Y hicimos además una gran campaña porque recorrimos toda la provincia. Muy militante fue eso. Muy militante, y se notó, y eso vale para marcar que esta idea de que está muy instalada ahora, que las elecciones se ganan, o el favor del electorado se gana a través exclusivamente de los medios de comunicación. La verdad que sí, hoy los medios tienen un peso enorme, pero en todos los lugares donde con esa caravana joven que llevamos adelante, con camiones, colectivos, con presencia militante, haciendo actividad en cada una de las localidades de la provincia, en cada uno donde logramos pasar, porque esta provincia es enorme, tiene casi 360 localidades, no pudimos pasar por todas, pero todas donde pasamos y generamos alguna actividad de importancia, dejamos una huella, el promedio de votos subió muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque éramos militantes casi sin nivel de conocimiento, ni Leandro Busato, ni quien les habla. Sí, por ahí en el ámbito donde nos movíamos, en Rosario, yo, en Santa Fe él, pero ahí nomás. Exacto. Esto fue de un impacto importante, ¿no? Bueno, yo no quiero hablar de la legislatura porque la verdad que tu trabajo ha tenido mucha relevancia, has participado en comisiones que han tenido mucha exposición, ha sido un estilete para, digamos, entre todos los legisladores que pusieron una línea de marcación donde cuestionaron o marcaron los errores del oficialismo. Estás en la lista esa. Yo quiero decir, a ver, en 3 palabras, ¿cómo definiría tu actuación y qué es lo que más te gustó como legislador, digamos, provincial? Como legislador lo que más me gustó es poder participar en primera línea en la discusión política provincial. Uno cuando es militante de alguna manera
y escucha a un gobernador, un dirigente político, un legislador planteando algún debate y uno tiene ganas de responder, se sale de la vaina para estar ahí en primera línea, para discutir. Cualquier militante con vocación de poder y vocación de servicio y voluntad de servicio aspira a poder estar en la discusión pública, y eso me parece que fue lo más saludable. Y después algunos proyectos en particular, dos en particular, que a mí me movilizaron y por los que peleé muchísimo, y creo que se logró llegar a aprobarlos por esa pelea. Uno es la ley de policía judicial. Vos sos testigo de lo que se peleó para que pudiera salir, con idas y vueltas, un veto de 40 de los 52 artículos, rechazamos ese veto, volvimos a la carga, porque en los momentos que vivimos de crecimiento de la violencia urbana y de crecimiento exponencial, sobre todo de determinados delitos, los delitos complejos, una herramienta como esta era imprescindible. Y la otra es la ley de centro de estudiantes, secundario y terciario, porque provengo de la militancia estudiantil secundaria y siempre fue un anhelo poder tener una ley, una norma de esta característica, y me tocó ser a mí el impulsor. Ahora, en un minuto, mirando a cámara, tener un nuevo desafío, ser concejal de Rosario. Decime por qué, en un minuto, a esa cámara, porque hay que votarte. Fundamentalmente porque formo parte de un proyecto político, no soy un aventurero, alguien que va solo al Consejo. Queremos a esta lista de todos menores de 40 años, por producto de la voluntad popular expresada en las PASO, pueda tener una posibilidad cierta en el Consejo de transformar la ciudad, y fundamentalmente porque tenemos una visión alternativa a la del Frente Progresista en la ciudad de Rosario. Rosario es una ciudad de enormes contrastes, 80.000 unidades habitacionales vacías, 300.000 rosarinos viviendo en la indigencia, en villas de emergencia. Tenemos la tasa de homicidio más alta del país y la tasa de desocupación, la segunda tasa de desocupación del país. La única forma de resolver esto es con más Estado, con un Estado presente. Ese Estado presente lo puede garantizar exclusivamente el peronismo, el Frente para la Victoria. El Frente Progresista y de PRO tienen en vista una ciudad que es esta, de servicios, un poco de turismo, todavía no llega a ser de turística, pero una ciudad sin producción industrial, por ejemplo. Queremos recuperar la ciudad productiva que Rosario fue, una ciudad que integra a sus hijos a partir del empleo y que de esa manera también baje los niveles de violencia a los que hoy estamos acostumbrados. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos por esto.